En el año 1844 culminaba la profecía de tiempo más abarcante de la Biblia, que iniciando en el 457 a.C., se extendía a través de la profecía de las 70 semanas que fue cortada, hatak, dice el hebreo, destinada al pueblo de Israel, de la profecía de los 2300 días o años proféticos, y que contienen la descripción del ministerio del Mesías, su pasión, vida, muerte, y el brazo profético se extendería hasta el año 1844. En ese año, 1844, se daban cita a una serie de movimientos y de sucesos en el mundo, atrapando a la sociedad con las noticias en medio de toda una serie de elementos sumamente atractivos como la abolición de la esclavitud, el reclamo de un trato digno de los prisioneros, el tratamiento natural de las enfermedades, una serie de reformas de temperancia moral, indumentaria, mientras en el cielo el Señor estaba iniciando un movimiento religioso especial que habría de desafiar las verdades que estaban siendo presentadas distorsionadamente con la verdad del Evangelio, y en torno a eso se estaba armando una poderosa cortina de humo de movimientos religiosos, sociales, intelectuales, como el mormonismo, el espiritismo, la alta crítica, el evolucionismo, el comunismo, el edicto de tolerancia en el Medio Oriente y una serie de descubrimientos bíblicos importantes como la aparición del Códice Sinaítico. Mientras en los cielos estaba iniciando el juicio investigador y en la tierra un movimiento importante. De hecho, hoy vamos a analizar algunas de estas cosas, pero vamos a comenzar con uno y desde el punto de vista bíblico. Necesitamos abrir la palabra de Dios, vamos a hacerlo y vamos a orar para ello. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre en los cielos, te damos gracias por tus bendiciones. Gracias por los mensajes en los cuales tú nos adviertes, educas, enseñas, diriges. Sé con nosotros en este momento especial, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar en este tiempo, en este segmento, de la cortina de humo del espiritismo y el nacimiento del espiritismo contemporáneo. Y presento el espiritismo porque es el enemigo de las almas, el enemigo del Creador, que está planteando una cortina de humo a través de una filosofía que anima y subyace no solamente en el espiritismo, pero como vamos a ver en las subsiguientes presentaciones, está en la base y en el fundamento de las otras también. Hay sombras de la batalla final que se ciernen en torno a 1844. Y antes de todo, vamos a la palabra de Dios. Libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículos 13 y 14, dice: y vi salir, dice, de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y vean a quiénes, a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Acá hay una asociación muy interesante sobre este punto, pero básicamente tenemos que llegar a este tema enfrentándonos con una definición. ¿Qué es el espiritismo? Y antes de llegar a tener alguna definición desde el punto de vista filosófico, religioso, filosófico, descriptivo, vamos a la palabra de Dios. Y allí nos encontramos con un diálogo muy importante. Es el diálogo en el capítulo 3 del libro del Génesis entre la serpiente y la mujer, Eva, creada. Capítulo 3, versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto? Y la mujer respondió:
a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero, versículo 3, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, señala ella allí correctamente, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Vean ahora versículo 4. Y allí está toda la definición del espiritismo desde el punto de vista bíblico. Entonces la serpiente le dijo a la mujer. El mensaje se origina en la serpiente. La mujer es la receptora y la respuesta tiene dos vocablos. La serpiente le dice a la mujer, no moriréis. En resumen, ¿qué es el espiritismo? El espiritismo es una concepción del mundo, de la vida, del universo, de Dios, que se ha enraizado en el planeta, y su presencia bien la podemos remontar a las prácticas de antiguos pueblos en el universo entero. Es una visión que considera que la persona sigue viviendo luego de la muerte y que potencialmente puede comunicarse con los seres vivientes. Es decir, es una filosofía detrás de aquellas dos palabras, no moriréis. Sin embargo, sus manifestaciones actuales están cobrando preponderancia y cuando analizamos en la historia vamos a encontrarnos con que ha movido ciertos movimientos y especialmente en esta presentación lo sabremos de relacionar en un determinado momento con 1844. Pero quiero decirles que esto es un aspecto muy importante de señalarlo. Estando en medio de un conflicto de los siglos, estando en el momento en el cual se está planteando una profecía la más desafiante de toda la historia, se está levantando un pueblo para anunciar un mensaje a toda nación, tribu, lengua, pueblo, que la hora del juicio ha llegado. ¿Ustedes no creen que, siendo que hay un conflicto de los siglos, el enemigo de las almas no estaría interesado en levantar algún tipo de actividad de tal manera que no se pueda ver lo que en realidad está ocurriendo? Quiero decirle hoy, especialmente a personas que tengan una base de visión espiritista, que presten atención a este mensaje, que lo escuchen, que lo vean, porque hay un momento en el cual nosotros también podemos ser engañados. Nosotros también podemos llegar a creer en un moriréis y definitivamente podemos encontrarnos con algunos desafíos sobre esto, pero aquí, en el tiempo que nos quedan, en estos 19, 20 minutos que nos quedan, vamos a ir descomponiendo los elementos porque quiero decirles, es importante que lo vea. Hasta no hace mucho tiempo creía que el espiritismo contemporáneo, es decir, vamos a aclarar algo, yo no creo que el espiritismo es reciente, creo que el espiritismo ha existido a lo largo de los siglos, solamente que ha revivido en el tiempo contemporáneo cercano. Hasta hace no mucho tiempo, cuando escribí un libro que se llama Credos Contemporáneos, usted va a encontrar allí un capítulo en ocultismo que lo trata, y hay un párrafo que dice que comienza en 1848. Hoy voy a corregir eso, y les voy a decir que posiblemente en la siguiente edición ya esté corregida para 1844, porque se suele remontar este episodio de inicio del espiritismo contemporáneo moderno a 1848. Hoy lo estoy corrigiendo por 1844. Cuando visité Hillsville, en el estado de Nueva York, que está de paso a unas 9 millas de Palmyra, el lugar de conexión fundamental en el cual se imprime el libro de Mormón y nace el mormonismo contemporáneo. Allí se encuentra una placa que fue puesta en memoria de lo que había sido la casa de las hermanas Fox. La casa está completamente destruida
y allí en Hitsville han construido sobre las ruinas de lo que queda de la casa de las hermanas Fox una especie de cobertura de tal manera de que se puedan contemplar la distribución que tenía la casa habitación en la cual vivieron estas hermanas a las cuales se les adjudica la primera comunicación con los espíritus. Dice allí la placa: esta es la cuna del espiritismo moderno. Aquí está la cabaña de Hitsville, el hogar de las hermanas Fox, por cuya mediumnidad se estableció la comunicación con el mundo espiritual. 31 de marzo 1848. E inmediatamente dice: no hay muerte, no hay muertos. Y esto fue colocado, dice debajo en un micro suscripción, por M.E. Cadwallader el 6 de diciembre de 1927. Es interesante por qué el cambio, porque definitivamente en 1844 se produjeron otros movimientos también. Algunos desafían la fecha del 48, entre ellos los Shakers. Los Shakers señalaban que los episodios más importantes de reavivamiento entre ellos, entre los Shakers, que creen en la inmortalidad del alma, la comunicación con los espíritus, se dieron entre 1837 y 1844 y señalan entonces que sus experiencias anteceden a las de las hermanas Fox en Hitsville, Nueva York, porque señalaban 1848. Y voy a aclarar por qué revisé esa fecha, porque también tiene que ver con esa misma cabaña en la cual vivieron las hermanas Fox. Pero antes de eso, permítanme señalar a Andrews Jackson Davis, 1826-1910. Fue un importante espiritista americano. En el año 1844, Davis estaba caminando, se adentró en un campo y en un cementerio, dice su libro, cayó en trance, y durante ese trance él se encontró con el espíritu, el fantasma de Emanuel Swedenborg, aquel que tiene hasta el día de hoy ciertos movimientos que le siguen, llamados filosóficos, pero en la base son espiritistas. Y él fue un líder espiritista del siglo anterior, con influencias muy grandes. Usted se va a encontrar con una gran cantidad de autores latinoamericanos que lo han seguido, entre ellos Jorge Luis Borges, y una gran cantidad de influencias. Si usted busca en el internet Emanuel Swedenborg, se va a encontrar sorprendido la cantidad de seguidores que su filosofía espiritista o espiritualista ha sido seguida. Y de hecho, en la parte en la cual habremos de presentar como cortina de humo el mormonismo, habremos de señalar algunos de estos aspectos también, especialmente cuando hablemos de los grados de gloria, porque Swedenborg establecía desde un principio algunos aspectos importantes. Básicamente este encuentro llevó a Davis a llegar a señalarse a sí mismo como alguien que tenía poderes y comenzó allí un trabajo en relación con la mediunidad y efectos importantes en las líneas de mesmerismo e hipnotismo, ambos relacionados con el espiritismo. El tercer episodio tiene que ver, ya señalamos el de los Shakers, señalamos el de Andrew Jackson Davis, y ahora hablemos un poco de los Fox, de las hermanas Fox. Antes de que ellas vivieran allí, en el mismo lugar de Hitsville, donde históricamente o contemporáneamente se cree que nace el espiritismo contemporáneo, es muy interesante que la vivienda anterior vivió una familia de apellido Wickman,
y hay testimonio, y el testimonio está online, usted lo puede acceder, en el cual se dice que en la casa de la que sería habitación de las hermanas Fox, los primeros golpes se escucharon en el año 1844. Yo quiero decirles que este es un aspecto muy interesante, porque ahora nos encontramos con 3 fuentes que señalan a 1844 como el reavivamiento de este concepto. Quiero decirles que entre muchos de los seguidores que han tenido esto, algunos de ellos está Sir Arthur Conan Doyle. Y este es un famoso escritor y creador de un nombre que se lee hasta el día de hoy, y muchas de las películas de Hollywood se basan en este personaje llamado Sherlock Holmes. Generalmente se conoce a Sherlock Holmes, no se habla mucho de Sir Arthur Conan Doyle, pero él es un espiritista y escritor británico. Vean lo que él llegó a decir: las tenues manifestaciones de Hitsville están cosechando resultados que se manifiestan en el enrolamiento de un destacado grupo de intelectos de este país a lo largo de los últimos 20 años. Y en mi opinión, esto generará el mayor desarrollo de la experiencia humana que el mundo haya podido contemplar. Podríamos mencionar quizás muchos otros autores y pensadores. Me interesa ahora sí señalar qué es lo que usted debe saber fundamentalmente desde la Biblia en relación con el espiritismo. Vamos a ir al libro del Génesis en el capítulo 2 y vamos a ir a la creación del hombre. Y lo que vamos a hacer es preguntarle a la Biblia si cuando el hombre fue creado con un alma consciente, independiente de él, como Platón y la filosofía platónica que ingresa en el helenismo, y a partir del helenismo llega a golpear, luego de la influencia de Alejandro Magno en el Medio Oriente, también sobre una comunidad bastante cerrada que era la comunidad judía, al punto que la visión de la inmortalidad del alma se extiende desde allí en más. Cuando vamos al libro del Génesis, capítulo 2, versículos 7 y 8, dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre, y entonces ahora comienza a describir: del polvo de la tierra, lo formó del polvo, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La palabra ser viviente, nefesh, es la palabra que aparece aquí. No es la primera vez que aparece en la Escritura, sino que anteriormente aparece en el momento en el cual se crean los animales, los seres vivientes que habrían de estar en la tierra y en el mar. Criatura es lo que significa la palabra, o persona, nefesh. Ese es el sentido. Y Jehová, Dios, plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Pero aquí tienen la fórmula bíblica en el mismo momento de la creación. Polvo de la tierra más soplo divino equivale a un ser viviente. No están separados. En el momento que se separa el hálito o expira la persona, el cuerpo deja de existir, porque los componentes vitales están sellados a partir del soplo de vida. Es muy importante entender esto, porque definitivamente en todo el Antiguo Testamento este aspecto es fundamentalmente importante como para poder entenderlo. En un programa paralelo que tuvimos aquí, estábamos señalando cuál era la visión que podía tener el grupo judío, es decir, la comunidad judía. Y la enciclopedia judaica, momento en el que la citamos, si usted puede acudir a ella y buscarlo, y va a encontrar en inmortalidad del alma, o Immortality of the Soul en inglés, y va a encontrar que allí dice:
la creencia de que el alma continúa existiendo después de la disolución del cuerpo es una cuestión de especulación filosófica o teológica en lugar de una simple fe. Y en consecuencia no se enseña expresamente en ninguna parte de las Sagradas Escrituras. En ninguna parte es conclusivo, en ninguna parte de las Escrituras. Más, dice luego a mitad de párrafo, la creencia en una vida continua del alma que subyace en el culto a los antepasados y los ritos de necromancia practicados en el antiguo Israel fueron prohibidos, suprimidos por el profeta y legislador como antagonísticos a la creencia en Dios, en Adonai. Pone aquí la enciclopedia judaica. ¿Cuál es la visión? La visión es puramente bíblica. La Biblia dice de una manera muy clara esto. Cuando usted va a un repertorio vasto de la Escritura, vamos a señalar, por ejemplo, libro de Job, capítulo 7, versículos 9 y 10, como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Sheol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Eclesiastés, capítulo 9, libro del Antiguo Testamento, sabio Salomón, capítulo 9, versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria ha sido puesta en olvido, dice el texto bíblico. Versículo 6, también su amor, su odio, su envidia fenecieron ya, nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Capítulo 12 del mismo libro, versículo 7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Salmos 146, versículo 4. Pues sale su aliento, vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Salmo 115, versículo 17. No alabarán los muertos a Jah, es una abreviatura del nombre Jehová, y ni cuantos descienden al silencio. Yo quiero decirles que hay un pasaje en las Sagradas Escrituras que vale la pena que usted lo piense y lo reflexione y vamos a concluir este momento porque es importante cuál es la visión del Señor Jesús. Como cristianos, lo que el Señor Jesús piensa, enseña y dice es absolutamente básico para nosotros. Este es el momento de lo que llama las Sagradas Escrituras y este es el capítulo de la resurrección de Lázaro. Básicamente en un tono abreviado vamos a decir que Jesús recibe la noticia de que Lázaro estaba enfermo y nuestro amigo Lázaro duerme. Los discípulos pensaron descansaba, pero Juan aclara que en ese momento había muerto y Jesús utiliza la expresión duerme para sustituir este aspecto. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Capítulo 11, versículo 11 del libro de Juan. Entonces le dijeron los discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús, dice versículo 13, decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces ahora regresan. Se encuentra Jesús con los familiares. Están dialogando en un diálogo difícil, siempre en el momento en el cual ha desaparecido un ser querido. El diálogo es difícil. Ahora Jesús está hablando con Marta. Marta le habla a Jesús y en el versículo 21 ella le dice el texto, y Marta dijo al Señor, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Versículo 22. Mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios lo hará. Y Jesús le dice a ella, versículo 23, tu hermano resucitará. Vean ustedes lo que ella responde. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Observen, acá no está diciendo, está en el cielo, está en el purgatorio, está en el infierno o está en el limbo.
Dice, yo sé que resucitará. Y eso es lo que Jesús le está diciendo, pero en el día postrero. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no eternamente. Le preguntó entonces, ¿crees esto? Y ella asintió. Así que fueron hasta el lugar donde estaba. Y entonces en el versículo 39, cuando Jesús dice, quitad la piedra, Marta, la hermana, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó Jesús a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos, los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario, y Jesús dijo, desatadle, dejadle ir. Piensen ahora por un instante, ¿dónde estuvo Lázaro? Esto es lo que plantea las Sagradas Escrituras, pero ¿dónde estuvo Lázaro? ¿Estuvo en el cielo? ¿Estuvo en el infierno? ¿Estuvo en el purgatorio? Obviamente en ninguno de esos lados, porque no se mencionan. Él no lo dice, el texto de las Sagradas Escrituras no lo indican, y el Señor Jesucristo tampoco. Jesús, en el encuentro del diálogo con Marta, establece los principios fundamentales de todos los textos que nosotros hemos visto y que están convalidando la condición del hombre que fue formado del polvo de la tierra, en el cual el Señor sopló aliento de vida y fue un ser viviente. En este caso ahora, en el caso de Lázaro, el llamamiento del Señor fue el soplo de vida que reinicia la vida de Lázaro. Esa es la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Amigos que creen y que, siendo quizás espiritistas, están atraídos por la reflexión sobre la palabra de Dios y la profecía, sería bueno que presten atención a esto. Hay un mensaje que ustedes deben entender. El enemigo de las almas quiso distraer. Preste atención a lo que la Biblia dice, porque la hora de su juicio ha llegado.